¿Alguna vez te has preguntado de dónde proviene el pueblo judío, una de las civilizaciones más antiguas del mundo? En este episodio descubriremos los orígenes antiguos de los judíos, desde sus comienzos nómadas hasta la fundación de una cultura global. Exploraremos su historia temprana en el antiguo cercano Oriente, la importancia de figuras como Abraham y Moisés, el éxodo de Egipto, el papel de los reinos de Israel y Judá, y cómo el pueblo judío sobrevivió y prosperó a través del exilio y la diáspora. Todo esto y más en el nuevo episodio de Orígenes Secretos. Bienvenidos. Para entender los orígenes del pueblo judío, necesitamos viajar al antiguo cercano Oriente. Hace alrededor de 4.000 años, esta región fue el hogar de algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo. Al este estaba Mesopotamia, a menudo llamada la cuna de la civilización, donde surgieron grandes ciudades-estado como Ur y Babilonia. Al suroeste se encontraba Egipto con sus poderosos faraones y monumentales pirámides. Y entre estos dos gigantes había una tierra más pequeña, pero no menos significativa: Canaán, enclavado a lo largo de la costa oriental del Mediterráneo. Esta franja de tierra se convertiría en el lugar de nacimiento del pueblo judío. Estas tres regiones, Mesopotamia, Egipto y Canaán, estaban profundamente conectadas a través del comercio, la cultura y la religión. Fue un cruce de caminos de la vida antigua, y es dentro de este contexto que comienza la historia del pueblo judío. Según la Biblia hebrea, la historia del pueblo judío comienza con un hombre, Abraham. Él vivía en la ciudad de Ur, un centro bullicioso de la civilización mesopotámica. Pero el viaje de Abraham no se detuvo allí. En un momento extraordinario, él creyó escuchar un llamado de un Dios único y todopoderoso, quien le indicó que dejara su hogar y viajara a una nueva tierra, Canaán. Abraham obedeció. Y este viaje de Ur a Canaán es uno de los momentos definitorios de la tradición judía. Pero lo que realmente distinguió a Abraham fue lo que sucedió después. Dios hizo un pacto o un acuerdo sagrado con él. En este pacto, Dios prometió hacer de Abraham el padre de una gran nación. Y a cambio, Abraham y sus descendientes adorarían solo a este único Dios. Esta alianza es la base de la identidad judía. Es la promesa que moldeó su fe y su futuro. La historia de Abraham no termina con él. Tuvo dos hijos, Ismael, de quien tradicionalmente descienden los pueblos árabes, e Isaac, quien continuaría el linaje judío. La importancia de Isaac es crucial. Es a través de la línea de Isaac que el pueblo judío traza su ascendencia y su historia continúa con el pacto hecho con Abraham. La importancia de Isaac en la tradición judía no se puede subestimar. Representa la continuación de la promesa. Isaac, a su vez, tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, y fue Jacob más tarde renombrado Israel, quien sería el padre de los 12 hijos que se convertirían en los líderes de las 12 tribus de Israel. La historia de Jacob está llena de lucha y perseverancia, pero finalmente sus descendientes sentarían las bases para el pueblo judío. Cada uno de sus 12 hijos lideró una tribu, y juntos formaron el núcleo de la sociedad israelita primitiva. Estas tribus formarían la nación de Israel y, a través de sus historias, la profunda conexión del pueblo judío con la tierra de Canaán y su fe en Dios continuó creciendo. En un tiempo de hambruna severa, la familia de Jacob, también conocida como Israel, encontró refugio en Egipto. Gracias al hijo de Jacob, José, quien había ascendido a una posición de poder dentro del gobierno egipcio, los israelitas fueron bienvenidos. Se establecieron en la fértil tierra de Gosén, donde prosperaron y crecieron en número. Pero con el paso de las generaciones, esta prosperidad se convirtió en dificultad. Surgió un nuevo faraón, uno que no recordaba a José ni sus contribuciones. Temeroso del creciente poder y población de los israelitas, el faraón los esclavizó, forzándolos a trabajos duros y opresión. La familia de Israel, que una vez fue bien recibida, ahora vivía en la esclavitud. Las 12 tribus de Israel, descendientes de los hijos de Jacob, estaban sufriendo bajo el dominio egipcio. Sin embargo, incluso en la esclavitud, su identidad perduró.
unida por su linaje compartido y las promesas hechas a sus ancestros. Sus clamores por libertad resonaban por la tierra, pidiendo liberación. La liberación llegó en la forma de un líder extraordinario, Moisés, nacido en un momento en que el faraón había ordenado la matanza de todos los infantes varones hebreos. La madre de Moisés lo colocó en una canasta y lo dejó flotando en el Nilo para salvar su vida. Fue descubierto por la hija del faraón y criado como un príncipe egipcio. Sin embargo, a pesar de su crianza real, Moisés no pudo escapar del conocimiento de su verdadera identidad como hebreo. A medida que Moisés crecía, fue testigo del sufrimiento de su pueblo. En un acto de ira, mató a un capataz egipcio que estaba golpeando a un esclavo hebreo. Temiendo por su vida, Moisés huyó al desierto, donde vivió como pastor. Fue en este desierto donde Moisés tuvo un encuentro que le cambió la vida, una zarza ardiente que no se consumía por las llamas. Desde esa zarza, Dios habló a Moisés, ordenándole que volviera a Egipto y guiara a su pueblo hacia la libertad. Moisés, con su hermano Aarón a su lado, confrontó al faraón con un mensaje simple pero poderoso: «Deja ir a mi pueblo». Pero el corazón del faraón se endureció y se negó. En respuesta, Egipto fue golpeado por una serie de plagas devastadoras, cada una más severa que la anterior. Desde ríos de sangre hasta enjambres de langostas, Egipto fue llevado a sus rodillas. Sin embargo, el faraón continuó resistiéndose hasta la última plaga. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, fue la más devastadora de todas. Los israelitas se salvaron marcando los dinteles de sus puertas con sangre de cordero, y el ángel de la muerte pasó de largo por sus hogares. Este momento se convirtió en el origen de la festividad judía de Pesach, conmemorando la noche en que la muerte pasó por alto a los israelitas y la libertad estaba al alcance. Roto por el dolor, el faraón finalmente cedió y permitió que los israelitas se fueran. Con prisa, los israelitas recogieron sus pertenencias y salieron de Egipto, marcando el fin de siglos de esclavitud. Pero la libertad no llegaría sin más pruebas. Mientras viajaban por el desierto, el faraón cambió de opinión y envió a su ejército en persecución. En un acto milagroso, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas se separaron, permitiendo a los israelitas cruzar en seco. Las carrozas del faraón las siguieron, pero las aguas volvieron a cerrarse, ahogando al ejército egipcio. Esta dramática fuga fue un momento definitorio en la historia del pueblo judío, el momento en que se convirtieron en una nación libre. El Éxodo, como se conoce este evento, es central para la identidad judía. Simboliza la liberación de la opresión, la intervención divina y la forja de un nuevo destino. Y el viaje no terminó con su escape de Egipto. En el desierto, los israelitas vivieron el momento más significativo de su historia espiritual, la entrega de la ley. Al pie del monte Sinaí, Moisés ascendió para recibir los 10 mandamientos de Dios. Estas leyes, grabadas en piedra, servirían como la base moral y espiritual del pueblo judío. Expusieron los principios que guiarían sus vidas desde su relación con Dios hasta su trato con los demás. Más allá de los propios mandamientos, este evento en el Sinaí representó un nuevo pacto entre Dios y los israelitas. Fue aquí donde el pueblo judío se forjó verdaderamente como una nación. No unidos solo por la ascendencia, sino por su fe y leyes compartidas. Este pacto reafirmó la relación única entre el pueblo judío y su Dios, una relación arraigada en las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, y ahora formalizada a través de la ley dada a Moisés. Después de años de vagar por el desierto, los israelitas finalmente llegaron a la tierra prometida a sus antepasados, la tierra de Canaán. Bajo el liderazgo de Josué, cruzaron el río Jordán y comenzaron su conquista de la tierra. Este periodo estuvo marcado por una serie de batallas, mientras los israelitas se establecían en su nuevo hogar, formando un espacio entre las ciudades y tribus cananeas. A medida que los israelitas tomaron control de Canaán, empezaron a establecer una sociedad más asentada.
Durante muchos años vivieron bajo un sistema tribal flexible, con jueces que surgían como líderes en momentos de crisis. Pero con el tiempo, el pueblo deseó un liderazgo más unificado y centralizado. Esto llevó al establecimiento de la monarquía israelita. El primer rey de Israel fue Saúl, ungido por el profeta Samuel. Sin embargo, el reinado de Saúl estuvo marcado por un conflicto constante, y fue su sucesor, el rey David, quien verdaderamente unió a las tribus en un reino fuerte y cohesivo. David es una de las figuras más importantes en la historia judía, no solo por sus éxitos militares, sino por hacer de Jerusalén el corazón político y espiritual de la nación. David estableció Jerusalén como la capital de Israel, una ciudad que tendría una inmensa importancia para el pueblo judío a lo largo de la historia. Pero sus contribuciones no terminaron ahí. El hijo de David, Salomón, heredó un reino pacífico y próspero, y fue durante el reinado de Salomón que se construyó el primer templo. El templo fue el logro culminante del reinado de Salomón, y se convirtió en el centro del culto judío. Aquí, el Arca de la Alianza estaba guardada y era el punto focal de la vida religiosa para los israelitas. El templo simbolizaba la conexión de la nación con Dios, y su construcción marcó una edad de oro para el reino de Israel. Sin embargo, esta edad de oro no perduró. Tras la muerte de Salomón, tensiones internas y presiones económicas llevaron a la división del reino. El anteriormente unido Israel se dividió en dos: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Esta división fue tanto política como religiosa. En el norte, el reino de Israel estableció su capital en Samaria, mientras que en el sur, Judá continuó centrando su vida religiosa y política en Jerusalén. Las prácticas religiosas también comenzaron a divergir, con el reino del norte cayendo a menudo en la idolatría, mientras que Judá permanecía más estrechamente vinculado a las tradiciones del templo en Jerusalén. Sin embargo, esta división debilitó a ambos reinos, haciéndolos más vulnerables a amenazas externas. El primer golpe importante ocurrió en 722 a.C., cuando el poderoso imperio asirio conquistó el reino del norte de Israel. Los israelitas del norte fueron dispersados y muchos fueron asimilados por las culturas circundantes, lo que llevó a las llamadas tribus perdidas de Israel. El reino del sur de Judá logró sobrevivir durante otro siglo y medio, pero también enfrentó su propia catástrofe. En 586 a.C., el imperio babilónico, bajo el rey Nabucodonosor, invadió Judá, sitió Jerusalén y destruyó el templo de Salomón. La ciudad quedó en ruinas y el pueblo judío fue exiliado a Babilonia. La destrucción del templo y el exilio a Babilonia fueron devastadores. Con su ciudad santa en ruinas y su pueblo disperso, podría haber sido el fin de la identidad judía, pero en cambio el exilio se convirtió en un momento transformador. Fue en este periodo de exilio cuando el pueblo judío comenzó a desarrollar nuevas formas de practicar su fe. Se volcaron hacia la adoración comunitaria en sinagogas y profundizaron su estudio de la Torá. Después de la caída de Jerusalén en 586 a.C., el pueblo judío se encontró lejos de su patria, exiliado en Babilonia. Para más videos de la ONU, visita www.un.org. Para muchos, este exilio representó no solo una pérdida de territorio, sino una profunda crisis espiritual. El templo de Jerusalén, el corazón de su vida religiosa, había sido destruido y la conexión entre el pueblo judío y su Dios parecía estar en riesgo de romperse. Pero incluso en Babilonia, la comunidad judía encontró maneras de adaptarse y sobrevivir. Sin un templo, recurrieron a nuevas formas de adoración, centrando su vida espiritual en el estudio de la Torá. Fue durante este periodo que la sinagoga comenzó a surgir como un lugar de reunión comunitaria y oración, permitiendo a los judíos preservar su identidad religiosa. La Torá se convirtió en la piedra angular de la vida judía, un texto sagrado que podía llevarse y estudiarse en cualquier lugar, manteniendo un sentido de continuidad incluso hoy en día. Incluso en el exilio, aunque estaban lejos de su hogar ancestral, el pueblo judío no olvidó Jerusalén. Continuaron practicando su fe,
observando el sábado y transmitiendo sus tradiciones a las futuras generaciones. De esta manera, el exilio se convirtió en algo más que un periodo de luto. Fue un tiempo de resiliencia espiritual. Los judíos aprendieron a sobrevivir sin un templo físico, llevando su identidad en su fe, sus leyes y su comunidad. Entonces, en 539 a.C., un nuevo poder ascendió al dominio, el imperio persa. Bajo el rey Ciro el Grande, Babilonia fue conquistada, y con esta conquista llegó un momento notable en la historia judía. Ciro emitió un decreto que permitía a los exiliados judíos regresar a su tierra natal y reconstruir su templo. Este acto de generosidad fue visto por muchos judíos como una señal de intervención divina, cumpliendo las promesas hechas por los profetas durante los años de exilio. Un número significativo de judíos regresó a Jerusalén con ansias de restaurar lo que se había perdido. La tarea que tenían ante ellos era inmensa. Jerusalén yacía en ruinas, y el templo, que una vez fue el centro de su vida religiosa, tuvo que ser reconstruido desde sus cimientos. A pesar de los desafíos, el segundo templo se completó alrededor del año 516 a.C., y una vez más, Jerusalén se convirtió en el corazón del culto judío. El segundo templo no fue solo una reconstrucción física, simbolizó una renovación espiritual para el pueblo judío. Pero, ¿cuándo se convirtieron verdaderamente en judíos? La identidad judía más temprana, tal como la entendemos hoy, probablemente comenzó a formarse durante el exilio babilónico y el subsiguiente retorno. Antes de esto, se les conocía más propiamente como israelitas o judaítas. El término judío en sí, derivado de Judá, se volvió más prominente después de la caída del Reino del Norte y especialmente después del regreso de Babilonia. Este viaje desde la migración de Abraham hasta el establecimiento del hogar de los israelitas en Canaán marca el origen del pueblo judío. Es una historia de resiliencia, fe y unidad que sigue resonando a través de los siglos. La identidad formada durante estos primeros años no solo dio forma a la experiencia judía, sino también a la cultura judía, pero también tuvo un profundo impacto en la historia mundial, influyendo en culturas, religiones y sociedades en todo el mundo. Si encontraste interesante esta exploración sobre los orígenes del pueblo judío, por favor, tómate un momento para dar me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido similar. ¿Qué historia de origen deberíamos cubrir a continuación? Por favor, compártelo con nosotros en los comentarios. Mantén una mente abierta y hasta que nos volvamos a encontrar.